¿Sabías que puedes cultivar en tu casa uno de los alimentos más poderosos del mundo? Así es, la cúrcuma la puedes cultivar en cualquier rinconcito de tu casa para que aproveches al máximo todos los beneficios de esta raíz. Vamos al supermercado o simplemente tenemos una raíz en casa de cúrcuma que es muy beneficiosa para nuestro hogar, para nuestra salud. La podemos utilizar de mil formas, de mil maneras en nuestra cocina. Aquí te voy a enseñar cómo cultivarla para que la aprovechemos al máximo en casa. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es conseguir una raíz, así como estas, o simplemente las compramos en el supermercado. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Bueno, vas a necesitar un pote, así como este, que sea hermético, o si no tiene tapita, simplemente le colocamos otra tapita. Y acá vas a colocar una semilla o varias semillas en la parte de adentro. Y lo que yo hago es que le coloco agua oxigenada, de esta manera, y un poquito de canela para que no se me llene de hongos. ¿Por qué te comparto esto? Porque este recipiente dura más o menos 24 horas con esta agua oxigenada, y aquí se va a quedar hasta que este empiece a echar sus nuevos brotes. Yo por acá tengo uno ya adelantadito, no le he puesto ni tapa, sino simplemente lo puse en este frasquito, y acá le tenía una bolsita. Como ya lo traje para mostrarlo, entonces simplemente les voy a mostrar el avance de estos dos que tengo acá. Simplemente una raicita que he colocado, la voy a sacar de esta manera, a tratar de sacarla, listo. Aquí ella ya tiene su hijito. Bueno, resulta que cuando tenemos estas raíces así en potes tapados, ellos empiezan como con un moho en esta partecita. Entonces simplemente limpiamos un poquito, eso es como un honguito que la va invadiendo, pero no pasa nada, simplemente limpiamos y le colocamos canela en polvo para proteger este tallo y esperar que tengamos éxito con esta planta. Bueno, aquí por ejemplo tengo una que tenía por ahí, la dejé solita también, sin agua oxigenada, sino simplemente la puse por ahí, y también ya tiene su hijito. Entonces aquí ya tenemos dos para empezarlas a cultivar en nuestro. Una maceta reciclada, así como esta, por ejemplo, para ayudar con el medio ambiente. Podemos recortar una botella, le hacemos los orificios para empezar a drenar. Lo importante es que sea larga, lo importante es que sea más larga y no tanto ancha. Yo voy a utilizar esta maceta porque a mí me encanta utilizarla en esta, y aquí voy a llenar hasta el tope esta maceta, mirando que nos quede siempre un espacio. ¿Por qué? Porque esta es una raíz muy parecida al jengibre que crece hacia la parte de abajo. Entonces así vamos a tener una cúrcuma muy especial para empezar a disfrutar en nuestro hogar de una manera fresca. Siempre la vamos a tener en casa porque cuando la empezamos a cultivar es una planta que se reproduce bastante rápido. Cuando ya tú tienes la tierra abonada, ya has medido el espacio, aquí estás alargada, más no ancha, y acá voy a colocar esta pequeña raíz en este lado. Vas a dejar un espacio más o menos de unos 3 o 4 centímetros alejados de la maceta, y entre raíz y raíz vas a contar lo mismo. Entonces la ponemos acá. ¿Por qué? Porque resulta que esta va a empezar a tener todas sus ramificaciones, sus raíces a la parte de allá, para que no se encuentre con esta. Entonces aquí simplemente la consientes de esta manera, dejándole el tallito de esta manera. Bueno, ¿qué va a pasar con esta cúrcuma en varios meses? Resulta que a medida que ella va creciendo, ella va a necesitar de agua ligeramente de esta manera. Bueno, aquí vas teniendo en cuenta el riego, ya le colocamos el abono, ya te dije que es una tierra abonada, la vamos a tener en un lugar muy iluminado, pero que no tenga mucho rayo del sol. ¿Por qué? Porque a medida que las hojitas van saliendo, entonces esta se las va quemando. Yo tengo una por aquí ya adelantada y se las voy a mostrar. Yo lo he colocado en este pote y les voy a compartir porque cuando la tenemos al sol directo, mire lo que sucede con sus hojas. Esta es una planta que tengo hace meses acá plantada y sus hojitas se quemaron de esta manera. Esto lo hice haciendo el experimento con esta planta. ¿Para qué? Si la paso a semisombra, miren el resultado. Ella ya empieza a tener sus ramificaciones solitas, y aquí por ejemplo, si de pronto a ti te sucedió, entonces le cortamos estas hojitas que están ya secas, solamente las que estén secas, y si algunas se salvan por mitad, entonces simplemente la dejamos de esta manera. Bueno, aquí he sembrado varias raíces y solamente se me han dado estas dos raíces de la parte de acá, entonces así que solamente voy a tener el cultivo solamente de la parte de acá. Bueno, esta cúrcuma también, si la tienes en lugares muy iluminados, las hojas no se te van a quemar, siempre y cuando no sea el sol directo de las mañanas o de las tardes, si le empieza a quemar las hojas. Bueno, otra cosa que les comparto es que cuando la
la tienes en lugares muy encerrados que no tienen ventilación, esta se empieza a llenar de cochinilla como las plantas normales que tenemos en casa. También hay un piojito que se va apoderando de ella en estos saquitos que tenemos acá. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que yo le doy para no empezar a utilizar pesticidas que sean dañinos para nuestra salud o perjudiciales? Coger alcohol al 70%, como la planta va a ir en semisombra, y le empiezas a colocar de esta manera por todas partes a la planta, de esta manera, todo el tiempo que quieras. Digamos, cada vez que te aparezcan estos bichitos le vas a colocar alcohol al 70%. Bueno, como a veces estos bichitos se amañan tanto y de pronto ya se acostumbran al alcohol, entonces vas a coger una cabeza de ajo de esta manera, la vas a pelar, le vas a quitar este pedacito de acá, toda la partecita de acá, y acá vas a empezar a partir los pedacitos de ajo. Yo lo hago de esta manera, a manera de té, lo voy colocando dentro de una vasija y acá le voy a colocar agua y lo dejo de un día para otro. Por ejemplo, si tú quieres hacer un té con agua caliente, también lo puedes hacer. A mí se me facilita más así, lo dejo un día para otro. Y aquí, después de que haya pasado un día en agua, este ajo, simplemente lo paso a un atomizador. Vas a tener en cuenta que tienes que utilizar un colador para que no te vaya a dañar tu atomizador. Entonces vas a hacer lo mismo. Vas a colocarle más o menos cada 15, cada 20 días a manera preventiva. Bueno, cuando ya tienes tu cúrcuma, ya está creciendo bonita, están viendo las hojas vigorosas, ella te va a empezar a pedir alimento. ¿Para qué? Para empezar a engrosar su raíz. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a coger compost o humus de lombriz, si de pronto tienes un abono que preparas en casa, y empiezas a colocarle de esta manera. Le vas haciendo como una especie de caminito alrededor de la maceta y aquí empieza a colocarle el abono, un abono orgánico. Yo utilizo mucho las cáscaras de papa, las cáscaras de plátano, y todo esto le va a ayudar a tu planta a que se empiece a tener unas raíces bonitas. Recuerden que la cúrcuma trae miles de beneficios para nuestra salud. Nos sirve para adelgazar, para utilizarla en comidas, en batidos, en todo lo que nos podamos imaginar en nuestra casa. Y por ejemplo, si de pronto tú tienes una planta ya de cúrcuma que ya empiezas a sacar, la puedes empezar a sacar por partes. Por ejemplo, esta parte de acá que la sembraste un poco más rápido que la parte de acá, entonces ahí puedes también empezar a sacar esta parte de allá. No necesitas sacar la planta completa, sino simplemente vas allí, vas a buscar y sacas por ahí uno o dos pedacitos o dos raíces que necesitas y listo. Esta es otra forma de empezar a utilizar la planta. O si también ya la quieres sacar por completo y quieres conservar tu planta, entonces simplemente de las mismas raíces que saques vas a volver a tener otras plantas. Bueno, a mí me encanta, por ejemplo, tenerlo de manera escalonada. ¿Por qué? Porque si de pronto tengo esta cúrcuma acá y yo consumo mucha cúrcuma, entonces ¿qué hago? Consigo otra maceta y en esta otra maceta coloco otras dos raíces para que empiecen a estar un poquito, digamos, 3 o 4 meses después de esta, porque recuerden que esta cúrcuma, cuando nosotros la sacamos, tienen muchas raíces. Entonces aquí empezamos a tenerlas y las guardamos, y acá de ellas mismas podemos empezar a tener otras plantas de manera escalonada.